6 de la tarde, 6 minutos. Iniciamos el desarrollo de la prueba de ADN. ¿Con cuál partimos? ¿Educación o cerramos con lo que va con Cristóbal Piñera? Pensando Vamos que es el desarrollo del día de ayer, hay nuevos antecedentes aportados por el medio Interferencia, que ayer ya daba cuenta de este presunto conflicto de interés del hijo del presidente Sebastián Piñera, que era uno de los socios fundadores de esta empresa Hopin, que partió como una especie de red social que al final no resultó mucho, y que se convierte en una empresa de asesorías y de servicios tecnológicos que ha tenido bastantes contratos con el Estado. Ayer nosotros decíamos que había un punto que se debía aclarar y que hoy día se aclara. Y me parece que es importante tener ahora sí una explicación por parte de los aludidos. Que era que él decía que en julio del 2018 él se deshizo de su participación de un 7%. Y se desligó definitivamente de la empresa. Él dice que antes ya se había desligado de la gestión, pero seguía teniendo propiedad. No, y el 2015 él dice que ya no recibía ningún tipo de ganancia por la eso, empresa. Dice que antes, el 2015, se había desligado de la gestión, pero y de las utilidades. Seguía siendo propietario del 7% y de ese 7% se deshace el 2018 en julio. Recordemos que Sebastián Piñera asume la presidencia en marzo del 2018 y ayer cerrábamos con esa pregunta, que era, bueno, ¿qué había pasado en el intertanto? ¿Cuántos contratos se hicieron? Porque puede ser que aquí estemos ante un grupo de jóvenes emprendedores que efectivamente entregan un buen servicio y que servicios del Estado, sin el hijo del presidente de por medio, hayan generado estos contratos. Claro. Pero cuando uno ve que él seguía teniendo participación después de marzo hasta julio, y uno ve que en ese periodo, según lo que dice Interferencia hoy, se suscriben contratos por $65 millones, uno dice, bueno, aquí hay un problema. ¿Por qué Cristóbal Piñera se demoró tanto en deshacerse de esa participación? ¿Cuánto puede haber influido eso en que se hicieran esos contratos? ¿Es legítimo que una empresa donde hay una propiedad de acciones por parte del hijo de un presidente haga esos contratos con el Estado? Y para sumarle un pelo a la sopa, hoy día además se revela en ese mismo medio, en Interferencia, que su socio, José Tomás Daire, viajó a la gira... Socio fundador de Hopin, viajó a la gira del presidente Piñera en China. ¿Cuánto material nos ha dado la gira china? Bastante. Otro antecedente que es más... es menor, digamos, pero igualmente tiene una significación que recordemos que los descargos de Cristóbal Piñera fueron a través de su cuenta de Twitter, que había desusado por bastante tiempo, la reactiva, para referirse al tema, y hasta ahora sigue apareciendo en su fotografía, en su avatar, el logo de la empresa atrás. Avísenle. Sí, pero eso puede ser por cariño a lo que fundó. O porque le gusta cómo sale la foto. Claro. A veces la vanidad. Pero igual podría... Sí, pero igual... O sea, creo que para cómo están las cosas puede tener el cuidado de cambiar la foto del perfil. Ahora, también sería noticia que la cambie. Al final, está tan expuesto ya con todo esto, que todo lo que haga va a ser. Pero el punto, sin mirar debajo del agua, el punto que lo que sabemos es que se desprende de su propiedad, que era un 7%, si no me equivoco, en julio del 2018, y se firmaron contratos con el Estado entre marzo y julio. Claro, antes de que él se desprenda de la sociedad. Falta saber una cosa así respecto de esa última operación. Dale. ¿A quién le vendió? La venta de la propiedad. ¿A quién le cedió? ¿A quién le cede el 7%? Claro. ¿Y por qué lo cede? ¿O por qué lo cede tan tarde? ¿Por qué lo cede tan tarde? Porque él, ojo, y una cosa interesante, Carla dice, el 2015 él ya no participaba en la gestión. Él en su Twitter no solamente pone gestión, pone, desde el 2015 yo ya tampoco participo en las utilidades o en las ganancias, algo así creo que. Pero esa es su versión. Sí, habría que contrastarlo porque no lo sabemos. Justamente por lo mismo, actuando, o sea, tomándolo un poco de buena fe. Imaginémonos que eso es correcto, de que desde el 2015 él no recibió ningún peso por Hopin y por lo tanto no recibió ningún peso por todos los contratos que firmó Hopin con el Estado, ¿vale? Ya. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué esperar a julio? Entonces aquí dos cosas se me vienen a la mente. La primera es que es imposible no recordar lo que le costó al propio presidente Piñera deshacerse de su propiedad accionaria en una serie de empresas que la opinión pública consideraba que podía haber algún tipo de conflicto de interés. Estoy pensando no solamente en Colo-Colo y Chilevisión, que eran como las más, sino que en LAN, ¿cierto? Acuérdense que la pobre vocera de entonces, Ena von Beer, pasó los primeros 6 meses de la cartera explicando al presidente de por qué todavía no vendía, ¿se acuerdan o no? Y que le impidió, de hecho, al presidente agarrar vuelo al comienzo, desde el punto de vista de controlar la agenda, porque estaba permanentemente abierta esta herida de los conflictos de interés. Eso por un lado. Y segundo, si es que ya habíamos dicho que era una tontera
esto de llevar a la familia a China y que participaron en reuniones que después se dice que no son estrictamente de negocio, sino que informativas, pero la gente que se quedó con la foto de la imagen de la reunión de negocio. Lo que me pasa de ahora desde el punto de vista del análisis político más de fondo es que una de las ventajas que tenía Piñera respecto de su archirrival, en términos Marvel, su archirrival es Michelle Bachelet, ¿cierto? O sea, desde que ella se sube al tanque y él le gana a Lavín la primera vuelta, desde el 2002 al 2005, ambos son las figuras rutilantes y excluyentes de su sector. Por lo tanto, el gran rival de Piñera es Michelle Bachelet en la historia reciente de Chile. Y parece que están en una pelea por quién dice la última palabra. Y una cosa que se decía que Piñera tenía ventajas sobre Bachelet era el frente familiar. Y cuando pasó lo de Cabal, ¿se acuerdan ustedes? Mucha gente decía, bueno, Piñera será todo lo que tú creáis, pero la familia no la mete en esto. Y esto siento que, sean justas o injustas las críticas que estemos haciendo, desde el punto de vista político, él pierde una ventaja que tenía respecto de Michelle Bachelet. Y ahora la gente no solamente ocupa el eslogan Los niños Piñera primero, que se va a transformar en un meme y en una marca registrada, sino que además pierde una diferencia que yo creo que tenía, por así decirlo, moral respecto de la expresidenta. Y la pierde. Hoy día están en las mismas condiciones frente a la opinión pública respecto de la utilización de la familia para propósitos personales. Ahora, ese análisis no solo es respecto de Michelle Bachelet, yo creo que con respecto del mismo discurso del propio Piñera sobre la meritocracia. Cuando tú estás hablando de admisión justa, la importancia del mérito, el esfuerzo que se pone en alcanzar ciertas cosas, obviamente a la gente le genera ruido. Bueno, y Bachelet decía no más abuso y más igualdad. A los dos les afecta su discurso madre. Sobre su mismo eje, digamos. Exacto. ¿Qué ibas a decir, No, Gerson? yo creo que desde el punto de vista de los efectos que produjo un caso y otro, yo creo que a Bachelet, precisamente por el ADN, su vertiente ideológica le pega mucho más fuerte. A Piñera siempre estas cosas le han pegado menos, pero son sostenidas. Y la otra diferencia es que Bachelet, en su discurso público, y hasta ahora no había una información que la contradiga, no sabía. En cambio acá es el papá que lo sube al avión. Para empezar, y me obliga Cristóbal a decir, a retomar un poquito lo que pasó en China, porque claro, dice, no, porque en realidad no, va a ser una cuestión más bien de protocolar. En China las cosas son distintas a otros países. Reunirse con empresarios y con quienes están al frente de proyectos y marcas y desarrollos industriales, tecnológicos, no es lo mismo que agarrar un avión y juntarse en cualquier país. O sea, la cantidad de barreras que tú tienes para llegar a donde llegó Cristóbal Piñera Morel en esa oportunidad, no la puede superar nadie. Ahora, si eso ya era cuestionable, entonces, Gerson, que además haya ido su amigo y cofundador, yo ahí se me empieza ya de verdad a enredar mucho más el panorama, porque además hay versiones encontradas de por qué José Tomás Daire va a este viaje. Claro, se dijo en un principio que era invitación de ProChile. Hoy día Interferencia mismo decía que era para un summit, digamos, que estaba haciendo ProChile. Una cumbre. Y que Daire es uno de los 40 emprendedores que había sido invitado por ProChile. Pero hoy día ProChile, en un comunicado de prensa que publicó el diario La Segunda, no sé si está en otros medios, dice que no es así, que no le financiaron el viaje, que de hecho ellos solo financiaron los pasajes de 6 emprendedores que ganaron un concurso que ellos hicieron, que fueron escogidos por las 6 mejores instituciones de emprendimiento del país, Endeavor, Startup Chile y varias más. Incluso se publican ahí los nombres y no está el de José Tomás Daire. Entonces, ¿de dónde salió la invitación a ProChile? No sé. No, esa es una primera versión. Según ProChile es erróneo lo que dice Interferencia de que habría ido Daire por ProChile. Ahora yo no sé. Yo siento que la Interferencia salva un poco a Daire porque... Es que no sé qué es peor. Yo creo que... no sé qué es lo mismo, pero yo digo que si ProChile hizo un concurso donde 30 empresas... Era un atenuante ese tú. Claro. Claramente, porque él va como... Ahora, si ProChile lo desmiente, ya exacto. Hablemos de eso, digamos, no lo que podría haber dicho... Si ProChile lo desmiente, entonces de hecho Interferencia le está haciendo un favor. Claro. A Daire ahora. Pero lo que falta ahí es responder otro interrogante. ¿Cómo llegó? ¿Quién lo pagó? ¿Hasta dónde llegó? Insisto, en China las cosas tienen tiene una muralla mucho más gruesa para llegar a reunirse con representantes de... Entonces, para sumar lo que dice saltaron las vallas automáticamente
no ¿Quiénes solamente... estuvieron en esa gira? Sí, no, yo digo que no solamente es difícil saltar las vallas que tú mencionas, Gerson, sino que además, lo que yo tengo entendido de los que han hablado sobre este tema y conocen la cultura china, cuando tú llevas a tus familiares, la cultura dinástica hace que también llevar a tus hijos o a tu familia no sea una cuestión meramente protocolar. O sea, ellos también son, por así decirlo, tributarios de tu poder político y económico. Porque se entiende a la familia como un conjunto donde las personas no representan intereses necesariamente opuestos, sino que forman un cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, es aún más complejo. Bien, pues esa es otra polémica polémicas en desarrollo, porque todavía no se apaga, porque, insisto, hay varios cabos sueltos todavía que hay que atar. Vamos a lo otro, a esto que pasó con la ministra Marcela Cubillos, el día después de la derrota ahí en la Cámara de Diputados con admisión justa. Vamos a remontarnos a lo que pasó el 8 de mayo pasado, cuando la ministra publicó en su cuenta de Twitter una imagen de Elías Collado, este menor de 11 años, para promocionar el proyecto de admisión justa. Decía más o menos, porque borró la ministra el tuit. Alumnos del sexto y octavo básico nos plantearon con claridad el lunes en la región metropolitana que quieren su propio esfuerzo y mérito académico sea reconocido al momento de elegir un colegio. Ponen la foto de este menor con 12 hashtags. No, y ponen una Admisión cuña, justa decimos y nosotros, textual. Mérito con inclusión. El hashtag es admisión justa, es hashtag mérito con inclusión, pero ponen entre comillas, o sea, ponen al niño en el afiche y ponen al lado una frase acuñada, entre comillas, diciendo: es importante tener buenas notas para aprender y porque puedes entrar a un buen colegio. Por eso es importante esforzarse para entrar al colegio que te gusta, y lo ponen Elías Collado, Colegio El Pequeño Estudiante, como que él dijo textualmente esa frase, que a lo mejor la dijo, no lo sé, porque él participó de un encuentro con niños y jóvenes a los que se les iba a preguntar sobre esta materia, iban a hablar sobre el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar que tiene que ver con lo que quedó andando del gobierno de Bachelet. De eso se trataba, claro. ¿Cómo funciona? Porque llegaba a la región metropolitana. Este sistema llega a la región metropolitana, entonces se realiza este encuentro con la ministra, otras autoridades y estos niños. Se firma un consentimiento para usar la imagen de los menores antes de... Y a la salida nos encontramos con esta otra situación. Entonces hoy día los papás, el actor Simón Collado, que es el padre del actor, en una entrevista hoy día la tercera, que dice que la invitación solamente fue hecha como un alumno de buen rendimiento de sexto básico. Antes de entrar a la reunión señala: yo firmo un consentimiento de que se va a poder usar la imagen por el tema de la reunión. Y después aparece esto otro cosa. Entonces aquí el papá está súper choreado, dice que hay un uso malintencionado, malicioso del menor, que lo querían dejar hasta ahí nomás, pero que esto creció a raíz de respuestas del ministerio a otros diputados, Giorgio Jackson, por ejemplo, cuando se señalan que efectivamente hubo un consentimiento. Entonces él insiste que claro, era para otra cosa, y más, dice que el proyecto de admisión justa no nos representa, dice el papá del menor. Ni siquiera. Entonces, acá hay doble falta, y aquí les paso la palabra. Hay doble falta porque primero tiene que ver con el uso de menores en proselitismo o cualquier campaña. Y esto va para todos lados. Incluso había un tuit que apuntaba más o menos lo mismo y que adjuntaba el Twitter de la ministra Cubillos respecto de la utilización política de izquierdas y derechas, da lo mismo, decía Óscar Landerreche. Pero aquí hay un tema ético que tiene que ver con el uso de menores para proselitismo político. Menores, entendido que aunque esté el consentimiento de la familia, un menor de 11 años, no puede ser utilizado de esta manera, producto de que... pero en este caso ni siquiera está consentimiento de la familia. No, pero hasta el momento ese era el cuadro. La ministra borra el tuit a raíz de los cuestionamientos de lo que estamos conociendo hoy día. Doble falta en el sentido del, primero, el uso de los menores como tema separado, independiente del consentimiento, y después, no habiendo ético. Consentimiento, hay una doble falta ética acá. El primero es ético y el segundo yo creo que es legal. Por eso, el primero es ético. Es pertinente usar niños para proselitismo político, incluirlos en campaña. Aunque los padres consientan. Y después es, claro, y si los padres consienten, yo creo que ahí es ético. Yo tengo mis dudas. ¿Y es legal? Bueno, si no está el consentimiento, no es legal. Y por eso también estos papás dicen que van a generar acciones legales en contra del ministerio y que se están asesorando con sus abogados. Además... ¿Quién hace esto? ¿Pero alguien del ministerio que le dice...? Además, solo para completar, porque para ya la desprolijidad completa, digamos,
dentro de todas las aclaraciones que se hacen desde el Mineduc, que empiezan a explicar que en realidad este niño fue a esa reunión, bueno, y se empiezan a conocer todos los antecedentes, en algún momento se muestra la cédula de identidad del papá ¿Ya? de este niño. Claro, Y él como está muy argumento molesto. para el consentimiento. Porque dice, en el fondo, no aclare porque oscurece. Y dice, ahora voy a tener que ir a bloquear mi carnet. Porque si bien al carnet se le borró el root, sí se le dejó el número de serie a la vista, sí se le dejó la firma a la vista y datos personales que él dice, voy a tener que ir a cambiar mi cédula de identidad. No, porque aparecen se los puede trolls prestar de- para cualquier tipo de fin. Sí. No, y además porque hoy día los defensores de la ministra Cubillos, el ala más dura hoy día, más radical de la derecha en redes sociales, créeme que te puede buscar, te va a hacer pebre y con eso no se juega. Eso me parecería absurdo. O sea, este es un papá que está diciendo que no quería que la imagen de su hijo fuera utilizada. Tú podrás ser El muy dip- partidario de al la ministra dipu- al Cubillo o de la diputado, causa que tú quieras, Los pero seguidores de José Antonio Casa, el diputado Jaime Belolio, le publicaron dónde iban los niños a estudiar al colegio porque no votaba como querían ellos. O sea, ahí hay gente que efectivamente que está mal de la cabeza. Por lo tanto, yo a este papá empatizo con su preocupación. En este mundo hay gente loca capaz de hacer Absolutamente. cosas descabelladas. Bueno, ese es el cuadro que se genera el día después del ¿puedo decir lo rechazo de... último Sí, al por respecto? supuesto. A mí me complica un poco, o sea, no sé cuál es, no quiero decir me complica, me frustra un poco ver que desde el Mineduc se estén poniendo tantos recursos y a veces al margen y al límite, y habría que ver, y la pregunta de Cristóbal es pertinente, en el fondo, ¿quién se equivoca tanto al momento de tomar todas estas decisiones, de poner un niño, adjudicarle esa frase, viralizar su imagen sin consentimiento, etcétera? Pero además, tantos recursos desde el Mineduc para admisión justa, como que fuera, no sé, el gran proyecto donde te vas a jugar el destino de la educación Sí. en Chile, Sí. y yo creo que es muy parcial. Exacto. ese Bueno, proyecto. así lo reconoció, por ejemplo, el subsecretario de Educación acá mismo en la mañana en este Sí, estudio, digamos. bueno, Es que han él dice que eclipsado la en el agenda fondo con esto es un tema, es un proyecto acotado, claro, Sí. porque en el fondo y lo realmente importante tiene que ver con lo que hablábamos con Alejandra Ratti ayer, la directora ejecutiva de 2020. En el fondo, lo que hay que impulsar como sociedad, como país, como Estado, como nación, es una educación pública de calidad para que se emparejen los colegios primero públicos, o sea que no haya tanta diferencia, porque hoy día lo que hace, uno no puede culpar a los padres por tratar de poner a su hijo en un buen colegio, ¿ah? Pero si hubiera una cancha más pareja dentro de la propia educación pública, que todos los colegios tuvieran una calidad aceptable, no se produciría este problema. Y lo otro tiene que ver con la selección, Yo quiero que hacer es algo totalmente accesorio. Un breve comentario respecto a la posición de la ministra Cubillo, porque hasta ayer yo creo que el oficialismo vendía la imagen de que se trataba de una de las ministras estrellas del gabinete. De hecho, los números dicen que es de las pocas ministras que en una cartera que generalmente es mata ministros, ella está saliendo bastante airosa. De hecho, lo comentamos acá, de que políticamente cuando tramitó Aula Segura, finalmente se anotó todos los porotos desde el punto de vista político, independiente de la efectividad o no de la ley. Pero después de ayer, yo me permitiría preguntar en qué pie queda, políticamente hablando. Porque tenéis dos opciones. Una es que toda la gira que hizo en el verano, y que básicamente trataba de demostrarle a la opinión pública de que habían muchos chilenos descontentos con la ley de inclusión de Michelle Bachelet, incluso algunos de la cual ni siquiera se le aplicaba la ley de inclusión, pero había que decir que todos estábamos muy descontentos, y que realmente si tú no estabas con la medida eras prácticamente un enemigo de la educación. Esa idea de antagonizar no solamente a la oposición, sino acuérdense a los expertos, a los académicos que hablaban de este tema. Hasta la ministra vocera se subió a ese carro. Esa estrategia, la de antagonizar, la de polarizar, yo creo que finalmente tenía un objetivo, que era traspasarle todos los costos a la oposición del rechazo. Porque de lo contrario no se explica que hayamos llegado ayer a una posición con los puentes quebrados y después llorar sobre la leche derramada y decir, uy, la oposición no me aprobó el proyecto. O sea, si quisiste todo lo que hiciste de tensar la cuerda para ayer llegar a un momento donde era evidente que se iba a romper, lo hiciste para que ellos pagaran los costos. Y si esa es la estrategia, entonces después no me vengan con, y aquí lo que hablaba Carla ayer, no me vengan con la democracia y los acuerdos, no me vengan con querer ser un segundo Elwin, no me vengan con la unidad nacional. Porque si tu estrategia fue
basurear a la oposición, a los expertos y a los académicos, diciendo que la ley de Bachelet, que básicamente el corazón de la reforma de Bachelet, era pésimo. Bueno, después no te quejís si pasa lo de ayer. Si el gobierno hoy día trata de premiar a Marcela Cubillo y llevándola a la vocería o a Interior o a donde sea, bueno, está diciendo básicamente cuál va a ser el temperamento de su gobierno. Pero no me vengan después con el segundo Elwin, con los acuerdos. Uno puede entender muchas veces esa estrategia, que no es nueva, digamos, de polarizar, tensionar y ahí los cálculos, para dónde se va el agua. Pero acá pasó otra cosa anexa que tiene que ver con los errores que se cometieron en el camino. Porque fue acusada en esta campaña, en esta gira y en este tuiteo permanente de falacia, incluso de especialistas que eran de centro derecha, como Silvia Aguirre. Le acusó de utilizar argumentos falaces en su defensa de este proyecto. Y lo de ayer ya raya en otra cosa. O sea, lo del Twitter con el niñito ya raya en otra cosa. Por eso siento yo que en el caso de educación nunca pudimos realmente hablar tanto del fondo. Exacto. Porque estuvimos todo el rato peleando si lo que decía la ministra era o no era mentira. En cambio, en el caso de previsión, que de hecho gente, incluso yo, amigos míos, ex concertación, están de acuerdo, un poco también lo que decía Carla ayer, de que no había que rechazar la idea de legislar. Pero por último, están todos de acuerdo de que las diferencias ideológicas ayer se manifestaron, legítimamente ideológicas, de una manera muy clara. Y bueno, y ahí no tenéis más vuelta. Pero en el caso de educación ni siquiera pudimos discutir los asuntos de fondo porque la pelea era si el estilo de la ministra se correspondía o no a este ánimo conciliador que supuestamente quería. O los argumentos de la ministra. Claro. Ahora, esto da para hablar tal vez en otro programa, pero lo que tiene que ver con la salud política. Porque es súper dinámica, tanto como la salud. O sea, las crisis que uno tiene que administrar, estoy pensando los que tienen que administrar los gobiernos o las autoridades, cuando son exógenas, es donde se pueden básicamente, ahí se prueban. Ahora, cuando se generan algunas tensiones, crisis, y tú cometes errores en el camino, ya chuta. Te haces autogoles. Exactamente, ahí vienen los famosos autogoles y tu salud política empieza a debilitarse de la noche a la